Hola, buenas. ¿Qué tal, Cinta? Hola Carolina, pues muy bien, hoy de domingo, relajada, fenomenal. Pues nada, para que nos conozcan un poquito todas las mujeres que nos van a ver, yo soy Carolina Valencia, soy fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y estoy aquí con Cinta, que es paciente mía desde hace unos 2 añitos y que tiene un caso muy particular del que yo he aprendido mucho. Y Cinta es una persona a la que admiro y quiero. Muchas Y gracias. nada, y te agradezco muchísimo que des el paso hoy, que estés aquí conmigo. Si te parece, cuéntanos un poco tu caso, tu historia, porque se habla mucho de patología de suelo pélvico, incontinencia urinaria, pero se habla muy poco de prolapsos y menos aún de rectoceles o de problemas más en la zona posterior y la zona anal. Si nos comentas un poquito y te presentas. Claro, pues bueno, antes de nada, gracias por haberme invitado a esa entrevista, que ya sé que te ha costado un poquito convencerme, pero bueno, luego lo he pensado bien con el tiempo y creo que en mi caso, pues sí que puede ayudar a pacientes que estén en la misma situación que yo. Entre tú y yo podemos darles las herramientas o marcarles un poco el camino de por dónde empezar y qué línea de trabajo seguir. Entonces, como tú has dicho, claro, en redes pues siempre se habla de pérdidas de orina, bueno, a veces de prolapsos, pero muy poco. Y bueno, el tema que yo tenía pues era un rectocele, pero bueno, yo tenía una vida casi inválida. Entonces, si quieres, te cuento cómo empezó Vale. todo. Cuéntanos un Y poquito la historia desde el inicio, cómo empieza esto y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Vale, pues mira, yo siempre he sido una persona muy sana, muy deportista, nunca he estado enferma. Bueno, yo en mi vida he hecho todo tarde. Entonces me casé tarde y tuve a mi niño tarde. Me quedé embarazada con 39, tuve el parto con 40 años y bueno, yo sinceramente cuando me quedé embarazada yo no tenía ni idea de lo que era el suelo pélvico ni nada de nada. Yo pensaba que, bueno, que las mujeres el tema del embarazo y del parto era que ellas, bueno, nosotras llevábamos genéticamente como algo innato dentro de nosotras y que bueno, que yo iba a saber parir sola. Yo tenía una madre que había parido 6 veces a niños de 6 kilos porque mi madre tenía azúcar y ella no tuvo nunca ningún problema. Entonces yo como me iba a imaginar que yo iba a tener ningún problema. Vamos, que no, que ni se me ocurría. No obstante, bueno, pues fui al centro de salud, a las clases de preparación al parto y sinceramente, pues nada, no me enseñaron nada más que, bueno, pues eso, a coger un queco y cambiar un pañal y cosas de estas. Lo importante de verdad, yo no noté que me lo enseñaran, entonces salí de esa formación sin sensaciones y dije, bueno, pues entonces esto no debe de ser tan difícil cuando, bueno, al final es solo cuidar del bebé recién nacido, que bueno, con el consejo de mi madre supongo que tendré suficiente. Yo creo que, bueno, mi problema empezó porque mi fecha de parto era a finales de agosto y, como sabes, pues hay muchos médicos de vacaciones, mi ginecóloga de confianza en concreto estaba fuera y cuando me hicieron las mediciones de contracciones, pues ya en el hospital me dijeron, "Uy, tienes las contracciones muy seguidas, quédate aquí". A mí no me empezó el parto. Entonces me mandaron a casa y pasaron los días, llamé por teléfono y me dijeron, pues ven mañana que te lo vamos a provocar. Pero el caso es que a mi fecha no me había pasado todavía, o sea, todavía me faltaba para dar a luz. Así que nada, fui a la... Yo es que era muy obediente. Yo a los médicos siempre les he obedecido en todo, porque yo siempre he considerado que sabían más que yo de medicina. Así que yo muy obediente, pues fui allí con mi bolsita y mi marido y tal, con toda la ilusión. Nada, me lo provocaron, me pusieron la oxitocina y tal. Y, y bueno, tuve un parto horrible. En cuanto entré a la sala de parto, pues el niño no salía. No salía y bueno, me asusté cuando llamaron a otro ginecólogo. Estaban la matrona, dos ginecólogos, el anestesista
Y ya cuando se me puso encima la ginecóloga, cuando se me sentó encima de la barriga, ya ahí me asusté porque yo no había oído que se hacía eso nunca. Para mí fue totalmente un shock. Tuvieron que utilizar forceps, me hicieron una episiotomía de 30 puntos y bueno, pues nada, el niño estaba perfecto, le hicieron el test y le salía 9/10. El niño era una monadita, o sea, me lo pusieron aquí y bueno, nos quedamos enamorados, ¿no? Porque ya tenía los ojos súper negros abiertos y ya nos enamoramos de él. Pero bueno, habían salvado al niño, habían traído al mundo a un niño precioso y sano, pero a mí me habían dejado destrozada. Me mandaron a la habitación y a la mañana siguiente me trajeron a José Mari y claro, yo dije que yo no podía sostener al niño, o sea, yo estaba fatal, o sea, es que no podía ni incorporarme. Así que bueno, eso mi marido con él tal un poquito y bueno, al final pues en el nido se hicieron cargo de él y nos lo traían a ratitos. Tuve varios desmayos, yo estaba muy asustada porque yo sabía que aquello que me había pasado a mí, pues que no era normal. Y mi marido, como estaba en la sala de partos, en un momento le pidieron salir y en ese momento yo dije, si han pedido a mi marido salir es porque esto no pinta bien. A los 2 o 3 días me dieron el alta, salí en silla de ruedas del hospital porque no podía andar y, no pude darle el pecho, tuve que pedir la pastilla porque no, o sea, yo no tenía fuerza para coger a un bebé, ni fuerza para, o sea, yo estaba para llorar y meterme en la cama y estar sola hasta que me recuperara, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco pasaron los días, bueno, con ánimo de la familia, además, tuve que hacer alguna visita a urgencias porque me dolía mucho la cicatriz y todo. Estaba todo bien, lo que pasa es que era una cicatriz muy grande. Entonces, bueno, pasó el tiempo y parece ser que me fui recuperando. Yo en aquel momento no fui a fisio de suelo pélvico porque es que en aquel tiempo yo no sabía ni que existía eso. Estamos hablando de hace 13 años. Eh, entonces, nada, ya seguimos con nuestras vidas y bueno, yo me pude incorporar a trabajar. eh, Notaba alguna molestia que otra, pero bueno, no tenía escapes ni nada. Yo me consideraba que, bueno, que para lo mal que había ido el parto tampoco no estaba mal. ¿Cuándo empezaron a aparecer entonces los primeros síntomas? Cuando el niño cumple 3 añitos, empiezo a tener primeros síntomas. eh, bueno, yo no sabía que eran síntomas ni de prolapso ni de patología del suelo pélvico. Yo simplemente notaba mucha pesadez en la vagina, notaba una bola, notaba que el suelo pélvico se me iba a caer al suelo de un momento a otro. Estaba muy cansada siempre, me costaba mucho levantarme por la mañana. No podía con las tareas de la casa ni del trabajo, me tenía que sentar cada 2 por 3, en el trabajo me costaba muchísimo, o sea, me costaba muchísimo todo. Madrugar, ir al baño, me costaba, o sea, todo, andar. De hecho, en mi cabeza, cada vez que tenía que ir al baño desde mi mesa de trabajo, eh, contaba los pasos que tenías que ir al baño de la molestia que yo tenía al andar. Ir a cualquier recado me costaba un triunfo, solo por el hecho de andar. O sea, mm, solo por el hecho de andar 20 metros me notaba morir. Y bueno, por ejemplo, para cocinar me tenía que sentar en un taburete. O sea, y lo que más me sorprendía a mí de todo esto era que apareció de un día para otro, o sea, sin previo aviso. A mí no me aparecieron como a otras mujeres, ¿no? A las que yo he oído, no me aparecieron escapes de orina, tal, que es como el primer paso para luego ya
sabes, ir a una cosa un poco más grave. Es que lo mío fue ras, o sea, de repente una cosa que me imposibilitaba mi vida normal. Así que nada, consulté a varios ginecólogos, a varios urólogos, me hicieron varias pruebas y entonces resultó que tenía un cistocele y serocele, ambos de grado 2 y un rectocele de grado 1. Ahora pienso que en aquel momento los médicos me podían haber ofrecido alternativas porque yo les expliqué lo mal que estaba y pienso que me podían haber ofrecido ponerme un pesario, por ejemplo, y a mí nadie me dijo nada. Y Alternativas más conservadoras, ¿no? ¿Te refieres? exacto, exacto. La única alternativa conservadora que me recomendaron pues fue ir a fisioterapia. Pero claro, estamos hablando ya ahora de hace 10 años. La fisioterapia de suelo pélvico en España en aquel momento estaba en pañales. Era una fisioterapia de cabina. Yo cuando fui a la primera fisio de suelo pélvico, yo me tumbaba en la camilla, me daba 4 masajes, me metía el electrodo vaginal, pero mientras salía y decía, perdóname que tengo otra paciente. Atendía a otra paciente en otra sala paralela, le metía el electrodo a la otra paciente y venía. Y así atendía a varias pacientes a la vez, pero luego, claro, a la hora de pagar, 50 euros. Y yo decía, pero vamos a ver, esto no es normal. O sea, si vengo a un especialista, quiero que ese especialista esté conmigo y si a mí me pone un electrodo, considero que tiene que estar conmigo explicándome pues qué pasa en mi cuerpo cuando el electrodo se activa, pues no sé, ir hablándome de cosas que puedo hacer en casa, etcétera, ¿no? Esa es una de las cosas que quería reivindicar en esta entrevista, ¿no? Y dar un mensaje a todas las mujeres que están pasando por algo parecido, por alguna patología de suelo pélvico. Quiero deciros, huid de los especialistas que atienden a varias pacientes a la vez. No lo permitáis y decidlo, no os calléis. O sea, cuando os hagan eso, pedid que os devuelvan el dinero. Yo, de hecho, he dejado bonos pagados y no he vuelto. Y me consta que de esos mismos fisios, cuyos nombres no voy a decir, hay otras pacientes que han dejado bonos a medias, con lo cual el sentimiento era parecido al mío, pero eso nunca ha salido a la luz. Y yo es algo que quería dejarlo aquí reflejado, porque creo que es muy importante que las pacientes exijamos que el profesional que nos atiende sea serio y que se implique 100% en nuestro caso. Llegó un momento en el que después de probar a varios fisioterapeutas y más o menos todos seguir la misma línea, La que misma línea de trabajo con varias pacientes a la vez o varios pacientes a la vez y en camilla, sin ningún tipo de en tips para camilla, la vida diaria. alguna utilizaba el tronco. Antes de la primera cirugía, yo probé el método TAT, lo estaban introduciendo Beatriz Cosgrove y María. A mí me atendía María, que era muy maja. Y bueno, tal y como se llevaba en aquel entonces el método TAT, y sí que me noté mucho mejor el abdomen. Pero yo le decía a María, yo me noto como una caja que está completamente precintada alrededor, súper fuerte y con el bajo desfondado. Algo me falta a mí que no hacemos, que no me hace mejorar mi suelo pélvico en concreto. Yo llegué a terminar el tratamiento con ellas y me dieron el alta. Ya llegó un momento en el que visité, yo creo que a todos los fisios de Madrid, y llegó un momento en el que dije, no puedo más. Y volví al ginecólogo y le dije, me quiero operar ya. Y bueno, pues nada, me operó, me quitó el útero, por supuesto los ovarios no los tocó y utilizó una malla para subir la vejiga. La cirugía, bueno, pues fue un antes y un después. Yo salí nueva, o sea, volví de la baja del trabajo fenomenal y ningún dolor, ningún problema con la malla, porque yo había oído mil historias. Yo solo considero que la cirugía fue bien, pero el doctor, a toro pasado, es fácil ver las cosas, ¿no?
Yo no quiero juzgar a nadie porque es muy difícil ser médico, ¿no? Pero sí que considero que este doctor hizo mal una cosa, ¿Qué hizo mal? pues quitarme el útero. Él tenía mucha experiencia en suelo pélvico. Yo creo que él me tenía que haber reconstruido mi suelo pélvico de la manera más conservadora posible, manteniendo todos los órganos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, tú lo sabes porque eres fisio y a lo mejor lo puedes explicar tú mejor que yo. Cuando extirpamos un órgano, que el resto de estructura y de órganos van a tender a ocupar ese lugar, que no se queda ahí el hueco, sino que tiende a ocuparlo. Entonces, pues es importante mantener todas las estructuras y es importante también gestionar bien toda la presión que se ejerce al final en suelo pélvico que estamos hablando. Exacto. Como tú bien dices, claro, al quitarme el útero, ese agujero o ese hueco que dejó, ese vacío que dejó la falta de útero, que lo llenó el recto. Así que a los meses empecé a tener síntomas rectales y además igual, de un día para otro. O sea, yo me acuerdo además que fue el 6 de mayo, el día de mi cumpleaños, o sea, que dije, Dios mío, otra vez no. O sea, tenía la sensación de que yo tenía muy subidita la vejiga, la vagina, pero toda la parte posterior, o sea, lo que es anal y el perine posterior, estaba totalmente caído y hecho un flan. Y bueno, en el baño ni te cuento, tenía defecación obstruida, no podía echar los gases y demás. Así que nada, tuve solo unos meses de tranquilidad. Volví al ginecólogo y me dijo, pues efectivamente, el rectocele muy pequeño que tenías, efectivamente ha aumentado su tamaño porque ha ocupado el sitio del útero. Parece ser mi pared vaginal y ese es el recto, entonces pues estaba, o sea, el recto había caído, ¿vale? Y la pesadez que yo notaba, la notaba tanto en el ano como en la zona del núcleo central del perine. Entonces yo notaba muchísima pesadez ahí y en el ano. Entonces me dijo el cirujano, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a fortalecer la pared vaginal posterior con puntos, no vamos a usar malla y de esta manera pues vamos a volver a subir el recto a su sitio. Dije yo, vale, perfecto, ¿cuándo lo hacemos? Venga, la semana que viene. Yo era todo así, o sea, yo no me lo pensaba, yo lo que quería era estar bien. Entonces me lo hizo y bueno, pues estuve bien un tiempo y a los meses, otra vez mal, pero mal, horrible a nivel anal y rectal, ¿vale? O sea, la cirugía a nivel anterior estaba perfecta, ¿vale? Pero a nivel anal, yo decía, aquí pasa algo, aquí pasa algo. Y el ginecólogo me dijo, mira, vamos a hacer una cosa, consulta con algún cirujano de digestivo o algún proctólogo que te puedan mandar una defecografía. La defecografía es una prueba en la que te hacen tomar una papilla de contraste y a su vez también te meten un contraste por el ano. Te ponen sentada en una especie de váter, ¿vale? El técnico de rayos te da órdenes de defecar, parar, contraer, y entonces se ve en movimiento cómo es tu defecación y qué problemas hay realmente. El resultado de la prueba fue que tenía un rectocele de 3 centímetros, que no es grande. Hay mujeres que tienen rectoceles mucho más grandes y les molestan mucho menos, pero bueno, como tú sabes también, los rectoceles, hay rectoceles pequeños que molestan mucho y rectoceles grandes que no molestan tanto a la mujer. O sea, el tamaño no es proporcional a la molestia, ¿vale? No tiene por qué el daño estructural ser correlativo a la sensación de molestia y dolor. Eso es.
Entonces, bueno, pues salió que tenía un rectocele de 3 centímetros, que tenía un enterocele, es decir, las asas intestinales, o sea, el intestino delgado, estaba caído dentro del saco de Douglas. El saco de Douglas es, si esa es la vagina y ese es el recto, aquí hay un hueco que se llama saco de Douglas, pues mi intestino delgado se había caído ahí. Con razón tenía yo La pesadez. esa, esa pesadez que me impedía pues hasta andar. Yo también una intususcepción rectal, es bueno como una vuelta de calcetín. Es como que si el intestino es, imaginemos que es un tubo, bueno, en realidad está todo liado ahí dentro, ¿no? Pues lo que hace es que se introduce el mismo dentro de él, ¿vale? Y eso puede causar obstrucciones intestinales y demás. Luego salió también, lógicamente, pues que tenía el descenso perineal en defecación de 4 centímetros, que tampoco es mucho, porque hay mujeres que tienen hasta 6, 7 y demás. O Pero lo sea que, suficiente como para dar una sintomatología considerable. claro, El entonces, descenso, bueno, el descenso perineal a la defecación, para que lo sepan también, es cuando vas a defecar, ¿qué hace? A lo mejor el pujo, el periné va a descender, ¿vale? Y a ella pues se le descendía 4 centímetros, que exacto, no debería pasar eso. claro, con ese diagnóstico no había otra opción que la cirugía. O sea, yo ya había pedido la baja me la dieron por depresión, porque yo, o sea, yo llevaba tantos años con esto y con ese historial que yo es que me quería morir. O sea, yo llegaba de trabajar y me metía en la cama, yo no podía hacer nada en la casa. Yo, o sea, tuvimos que contratar a una señora para que nos ayudara con la cocina y la casa, el niño y demás. ¿Qué hice? Pues claro, aprendí la lección de la primera cirugía, ¿vale? Yo no digo en ningún momento que el primer cirujano, el ginecólogo, fuera malo, ni muchísimo menos, pero sí que esta vez quería que me operara el mejor. Empecé un peregrinaje por España. O sea, a mí me avisó, con perdón, a mí me avisó media España. Entonces, mi primera opción era La Paz, lógicamente que era el hospital que me tocaba, pero la primera vez que fui me atendió un equipo y me ofrecieron una cirugía y me dijeron, de todas maneras, vamos a mandarte a fisioterapia y en 3 meses te volvemos a ver. Al volver me atendió otro médico y me ofrecía otra cirugía distinta. Y yo decía, pero vamos a ver, o sea, yo tengo una cosa, un diagnóstico, ¿cómo puede haber tantos caminos para, o sea, si lo que hay que hacer es subir todo eso hacia arriba? O sea, yo lo veía clarísimo, pero no había manera de hacerle entender al médico, ¿no? Cómo lo veía yo y cómo lo sentía yo. Entonces decidí, nada, eso lo que te he comentado antes, buscar alternativas y lo que yo hice fue pues investigar todos los seminarios de cirugías de digestivo y bueno, tomar notas de los cirujanos que daban las clases magistrales de la rectopexia ventral laparoscópica, que era la cirugía que yo pensaba que tenía indicada. Y efectivamente conseguí varios nombres, 3 o 4, ya no recuerdo. Mi marido y yo nos fuimos a verles. Al final me operó el doctor Eloy Espín, que es el jefe de cirugía del Valdebrón. Él, bueno, sin yo decirle nada, nada más verle y nada más enseñarle la defecografía, me dijo rectopexia ventral laparoscópica con malla. O sea, esa es, lo veo claro, o sea, es la indicación. A ti hay que subirte todo hacia arriba. Entonces, bueno, nada, pues me operé por lo privado y bien, ningún dolor ni nada. Estuve 2 días ingresada
Y bueno, pues los chicos vinieron conmigo, me llevé a mi asistenta y bueno, pues ellos lo pasaron estupendamente en Barcelona. A mí me trataron muy bien, me operé en la clínica Tecno y el doctor me trató fenomenal. Él me mandó a un contacto que tiene él aquí para que me hiciera el seguimiento. Estaba mejor, yo notaba que la presión había mejorado, la defecación había mejorado. En el baño no notaba que bajaba tanto el periné, pero yo pesadez seguía teniendo. Y no me notaba preparada para volver al trabajo, porque yo no estaba bien. Después de la última cirugía, me miró el cirujano de digestivo de Madrid y me dijeron, mira, la operación está perfecta, la malla está perfecta, ni ha erosionado ni nada, yo no tenía ni un dolor, vamos a mandarte otra vez ecografía para que tú te quedes tranquila. Y efectivamente me mandaron a hacer otra y salía todo estructuralmente perfecto. Entonces, bueno, me quedé más o menos tranquila porque dije, bueno, por lo menos estructuralmente está perfecto. Partimos de algo. Ahora tengo el síntoma este, a ver cómo lo gestiono. Volví a fisioterapia cuando me permitió el cirujano y la fisioterapia pues a mí no me funcionó. ¿Por qué? Pues yo ahora lo veo claro. En el momento en el que tú vas a un fisioterapeuta y ya te dice, ven aquí una vez a la semana y te pongo el electrodo, eso no va a ningún lado. O sea, el electrodo, en caso de hipotonía, como era el mío, ¿vale? Yo en otros casos no lo sé. Pero yo es que necesitaba un electrodo puesto 1 hora todos los días, o sea, pero nadie me pautaba el electrodo en casa, ni me enseñaba a manejarme yo con el electrodo, ni nada. Sí que quedó un rectocele de grado 1. ¿Por qué? Pues porque con la malla, al acceder desde la tripa, con la malla, el cirujano no pudo llegar lo que es a la base del ano. Normalmente llegan a la base del ano y suben. Entiendo. Tampoco pueden tirar mucho porque entonces hay dolor. Entonces es difícil para ellos. La malla tiene que dar fortaleza al tabique, pero si tiran demasiado puede haber dolores luego. Y si lo sueltan demasiado, pues el periné sigue bajo, sigue bajo. Es una cosa difícil. Entonces ahí me quedó un pequeño rectocele. ¿Y yo qué notaba? Yo notaba que cuando iba con esta fisioterapeuta, el electrodo anal que utilizaba era muy fino, era el electrodo de las placas de oro, pero era muy fino. Y yo no, yo decía, a mí esto no me hace contacto con mis tejidos. Pero es que en mi caso, a mí no me escuchaban. Yo era la paciente no escuchada. Terminé el tratamiento, entonces vino el confinamiento. Yo seguía de baja por depresión y llegó un día en el que dije, es que no puede ser o sea, que el suelo pélvico me venza. Me puse, me puse a seguir en Instagram a Irene Villa porque, o sea, yo tenía tal bajón encima que no sabía salir de aquello. Y me puse a seguirla porque es una chica que a pesar de todo lo que ha tenido y todo lo que ha tenido encima, es una chica que se puede decir que ha disfrutado de su vida y está disfrutando de su vida y de sus hijos. Y yo me la ponía como ejemplo. Y yo, si ella ha podido, yo también puedo. Y porque lo mío es mucho, o sea, es mucho menos que lo de ella. O sea, eh, entonces decidí tomar las riendas yo de mi sanación y me puse a buscar. El virus fue malo para mucha gente, para mí en concreto fue muy bueno porque se visibilizó mucho más toda la información, me ayudó muchísimo para encontrar fisioterapeutas con los que yo resonara. Di con el perfil de Verónica Celis, me dijo, ven a verme y hablamos. Y nada, bueno, pues fui a verla a su casa y con las mascarillas. Ella lo vio tan claro que me dio tantos ánimos y me dijo, mira, Cinta, el problema que tenemos es que nos creemos a pies juntillas todo lo que dicen los médicos y los médicos no siempre tienen la posesión de la verdad.
Ella me decía, el cuerpo es una máquina perfecta y te vas a recuperar, no tengas ninguna duda, ten confianza. Lo único que tienes que hacer es lo que yo te diga. Y ese mismo día empezamos con el tratamiento y bueno, pues el tratamiento que utiliza ella es tan sencillo como ejercicio de fuerza reclutando el suelo pélvico y el abdomen. Es tan sencillo como eso. Y me enseñó técnicas también, bueno, pues para coger las bolsas de la compra, para sentarme, para escurrir la fregona, o sea, cosas para que yo pudiera volver al trabajo. Mi objetivo era, porque yo ya había ido al tribunal médico y me habían dado 6 meses de prórroga. Mi objetivo era volver al trabajo y volver a ser una madre y una esposa y una mujer como era antes. Y, y, y bueno, para mí, o sea, Verónica fue una salvación pues porque me sacó del sofá y me sacó de la cama y gracias a ella pues pude remontar. Además que es una persona muy animosa, ella es una persona de verdad realmente amorosa y cuida tu caso como si fueras su hermana, o sea, exagerado. Entonces, bueno, yo fui mejorando. A mí me costaba mucho por toda la pesadez que tenía anal y la presión y la molestia y tal, pues me costaba mucho hacer los ejercicios, ¿no? Porque era la molestia que estaba ahí todo el rato y un día se me ocurrió meterme el electrodo anal, pero el de bellota, que ese sí que notaba que me hacía contacto con las paredes del recto y encenderlo y ponerme a hacer ejercicio. Y dije yo, anda, esto a mí me da como soporte, o sea, me ayuda esto, o sea, incluso me olvidaba de que lo tenía puesto mientras yo hacía mis rutinas. Y se lo decía a Verónica y me decía Verónica, mira, pues si te sirve, hazlo. Y recurre a él. Ella me fue completando las rutinas, me las fue haciéndomelas cada vez más difíciles. Me mandaba muchos ejercicios, como ella ha sido bailarina de ballet, pues me mandaba muchos ejercicios de bailarina, que a mí de pequeña era algo que me hubiera encantado hacer y sabía que me gustaban, entonces me mandaba ejercicios de bailarina, igual, pues reclutando suelo pélvico y abdomen. Ya cuando me dio el alta, pues me dijo, mira, lo único que sí que te faltaría sería buscar a alguna persona que te ayudase con el tema de fibras involuntarias. Porque claro, yo con ella en teoría solo estaba ejercitando las fibras voluntarias. Y no sé si quieres explicar, porque yo eso me lo sé regular. Todos los músculos del cuerpo tienen dos tipos de fibras, vamos a decir, ¿no? A grandes rasgos está la fibra voluntaria que tú reclutabas con el ejercicio de Kegel y está la fibra involuntaria que es más fibra de la postura, llamémosla así. Y entonces, pues claro, habría como todos los músculos tienen esas dos, hay que trabajar esos dos tipos de musculatura, tanto de forma voluntaria como también un trabajo más involuntario, el reflejo. En suelo pélvico, los porcentajes todavía no están muy claros, hay estudios, pero no están muy claros. Se dice que hay un 20% de fibra muscular y un 80% de tejido conectivo, que eso es otro tipo. ¿Vale? Y en este 20% de tejido muscular, pues creo que era 20 o 30%, también el 30% va a ser de fibras voluntarias y el 70% va a ser de fibras tónicas. Al final hay que reclutar los dos tipos de fibra. A mi modo de ver y con el tiempo que llevo contigo y con el tiempo que llevo trabajándolo todo, no podemos dedicarnos solo a un ejercicio de Kegel o dedicarnos solo a las fibras reflejas involuntarias. Hay que hacer un melange, hay que hacer una mezcla de todo y trabajar de forma específica y de forma global y así abordar el mayor número de fibras posible para que el tratamiento sea más completo. Claro, exacto. Ella me había explicado ya la expiración frenada y cómo afectaba las fibras involuntarias
y bueno, que se podía hacer con los labios cerrados o con el Winner Flow. Entonces, bueno, buscando por redes, di contigo y te escribí por privado varios mensajes y bueno, me pareciste una persona amabilísima, encantadora, me contestaste con muchísimo interés, es que es la verdad, o sea, no es por hacerte la pelota, Ujú. es que eres, luego me he dado cuenta de que es que tú eres así. Pues eso fue hace 2 años ya. Me gustaría decir también que tu forma de trabajar me gusta mucho porque, claro, no se limita a soplar por el winner flow y ya está, ¿no? Sino que, bueno, pues todo lo que tú haces se basa en combinar el movimiento, diferentes posturas, diferentes herramientas como el aro, pesas, pesas de pies, todo eso que tienes ahí, gomas y a la vez haciendo la respiración con el winner flow. También utilizas el tronco. Para mí, Verónica, tú y bueno, Rosa de Disfruta tu Periné, que es ahora quien me entrena, sois el combo perfecto, las tres, ¿no? O sea, para mí me costó mucho encontraros, pero por fin puedo decir que he encontrado el camino de la sanación y que, bueno, a pesar de que en ese tiempo he tenido altos y bajos, noto que yo controlo ahora mi suelo pélvico. No, no noto que mi suelo pélvico me controla a mí, ¿vale? Hay veces que me levanto y digo, bueno, hoy va a ser un mal día, pero muchos días me levanto fenomenal. Incluso fíjate que dejamos de ir a fiestas y hace como un mes fuimos a la fiesta del doctor Jorge Mercado y dije yo, ya verás tú, voy a durar media hora de pie allí. Y bueno, estuvimos 3 horas de pie y yo ni me acordé de mi tema. ¿Qué me gustaría decir a las pacientes? Pues me gustaría decirles que, que bueno, gracias a Dios hay pacientes que en 2 o 3 meses se recuperan, pero hay otras, como es mi caso, que, bueno, para las que esto es una maratón, o sea, es una carrera de largo recorrido y que durará toda mi vida. Esto es como, yo lo veo, pues como el que tiene un punto débil, pues como que tiene el tobillo mal, porque en su día se hizo una lesión. Bueno, mi punto débil pues es el suelo pélvico y lo tengo que cuidar. De ti me gusta mucho pues que no paras de investigar, siempre te estás formando. Incluso yo te cuento cosas y, jolín, pues las piensas, las investigas y creo que eso es bueno, ¿no? Que al final un profesional de la salud se enriquece a base de la experiencia con los pacientes, ¿no? Quería también comentar otra cosa, que es todo lo que he probado que no me ha servido, ¿vale? Por ejemplo, probé la radiofrecuencia vaginal, a mí no me sirvió. Quizás, no lo sé, no lo sé, quizás porque era una radiofrecuencia poco potente. He probado también con el doctor César Arroyo, que tiene la silla en sella en su consulta. El único problema que le veo a la silla, pues es que hay que ir una vez a la semana a la consulta. Y para la gente que trabaja, pues es complicado. Yo lo que necesitaría sería pues una silla en sella en mi salón, ¿no? Entonces, para mí, si alguien la quiere probar, sí que es verdad que se tonifica el suelo pélvico, y yo lo veo adecuado para las pacientes a las que les da cosilla meterse electrodos por la vagina o por el ano. O sea, creo que... Y César Arroyo, la verdad es que es un médico maravilloso y es una persona fantástica. También es muy honesto porque yo le dije, ¿y no me quieres hacer la láser vaginal? Y me dijo, pero si es que no lo necesitas. Es una persona de fiar, ¿no? Todo el tema de biofeedback en camilla y demás, pues a mí no me sirvió porque, bueno, claro, si vas una vez a la semana a consulta y haces biofeedback
pero luego tú en tu día a día no lo haces, no te sirve para nada. Tratamientos que has probado, ¿qué es lo que sí te ha servido, lo que consideras que ha sido lo mejor o que vas más por el buen camino? Sobre todo tomar mucha proteína, ya no te digo colágeno como complemento, porque no está demostrado que el colágeno vaya directo al tejido conjuntivo del suelo pélvico. El ser humano, o sea, por la supervivencia, cuando toma colágeno, ¿a dónde va? Pues lógicamente va pues a las rodillas, a las articulaciones, no va a la piel o a tu suelo pélvico, ¿sabes? O a tu cuello. ¿Sabes? Va donde el cuerpo lo necesita para sobrevivir. Pero sí que es verdad que hay que tomar mucha proteína. Me ha servido también, bueno, lo que hemos comentado, el ejercicio de fuerza, reclutando el suelo pélvico y el abdomen. Me ha servido muchísimo para los días que llego del trabajo tarde. En la máquina de remo yo la hago en el movimiento este, reclutando abdomen y suelo pélvico. Y yo me siento bien haciéndola así. Y tus rutinas me sirven muchísimo. O sea, yo me hago en casa las rutinas de Vero, todavía me las hago, me hago las rutinas de Rosa, me hago las tuyas. O sea, yo me hago un mix y casi siempre que entreno con el electrodo puesto. Hay veces que más flojo, veces que me lo pongo a tope. Pues otra cosa también, ya por último, que me gustaría contar, que es un poco escatológico, pero yo creo que puede ayudar a las mujeres que tienen rectocele o descenso de suelo pélvico. Porque con un descenso, aunque no tengas rectocele, la evacuación es muy difícil. En las farmacias venden microenemas, ¿vale? Hay de varias marcas. Si alguien está interesada en saber la que utilizo yo, que me escriba y se lo comento. Luego tomo carbonato de magnesio todas las noches. Entonces mi rutina es, yo tengo el colon más largo de lo normal. Entonces tengo estreñimiento de tránsito. ¿Qué pasa? Que eso hay que evitarlo, porque entonces te pesa más la pelvis, ¿no? Entonces, todas las noches, vaso de agua con 2 cucharadas de carbonato de magnesio y al día siguiente me levanto prontito, me tomo mi desayuno y voy al baño. ¿Que no voy al baño? Me pongo el microenema. El microenema hace efecto siempre, o sea, siempre. Si no te ayuda el microenema, pues te pones una pequeña perita con un poco de agua, un poco de aceite de oliva y digamos que después de ir al baño, pues ya me ducho y me pongo el electrodo, ¿vale? Me lo pongo a máxima potencia y mientras lo tengo puesto, es importante contraer a la vez que el electrodo manda el impulso, ¿vale? Pues me arreglo, me seco el pelo, me maquillo, hago las camas y todo esto, ¿vale? O sea, entonces así yo me voy al trabajo, bueno, pues con el intestino vacío y con el suelo pélvico reforzado, ¿no? Me voy como más segura, ¿vale? Eso lo hago, eso es mi rutina de todo y te ayuda. Y ya te puedes ir a trabajar tranquila sin tener que estar preocupada por si te va a dar en medio de una reunión ahí el tema de ir al baño. Claro, es que, claro, esto es complicado para la mujer que trabaja, es un tema bastante fastidiado, es bastante fastidiado. Así que nada, mi futuro yo lo veo pues cada vez mejor, pero yo no suelto de la mano. O sea, Vero es que está muy ocupada porque ahora se ha metido en formación para gimnasios y demás, y la verdad es que resultaba difícil encontrar huecos con ella, pero siempre la admiraré y siempre le agradezco, ¿no?, todo lo que ha hecho por mí. Y ahora contigo y con Rosa, bueno, pues yo no suelto de la mano. O sea, intento tener un mínimo de sesiones con vosotras,
Y bueno, comentamos cómo voy mejorando y por supuesto también tuve que pedir ayuda psicológica porque, porque claro, esto era demasiado para soportarlo y bueno, sí que me ha ayudado, sobre todo con el diafragma que lo tenía siempre contraído de la carga tan emocional que tenía encima y por lo menos eso me lo he quitado. Una última cosa en cuanto a la mente, ¿no? En cuanto a pues, todo el torbellino que pasa por tu cabeza y tu corazón cuando pasas por algo así, estás sola, sobre todo yo al principio que estaba sola, no conocía a nadie que tuviera nada así, y cuando se lo contaba a los médicos parecía que les hablaba en chino. O sea, yo les decía, es que tengo presión rectal, y decían, ¿cómo presión rectal? ¿Eso qué es? Y vamos a ver, ¿cómo puede un médico no entender lo que es presión rectal? Lo primero, pues yo recomendaría que busquen amigas íntimas con las que desahogarse, también que sean abiertas con sus maridos, tampoco que les pongan la cabeza así porque, a ver, también las parejas están para ayudar, pero es como que este es un tema tan delicado que es mejor no dosificar, ¿no? Pues contar un poquito a tu madre, otro poco a tu amiga, otro poco a tu marido, porque es que si no los vas a tener a todos fritos con el tema. Algo que me ayudó muchísimo fueron los grupos de Facebook. Hay muchos grupos de Facebook que hablan de prolapsos, de rectopexias, de todas partes del mundo. Lo único, bueno, hay que saber inglés, pero te hablan de todo. Hay otro grupo que es de fitness teniendo prolapsos. Yo recomiendo a todas que se metan y que escriban y que se empapen de la información que hay ahí y se van a dar cuenta de que no están solas. Así me di cuenta yo de que eso era algo que tenían muchas mujeres, pero es que a mi alrededor nadie contaba nada. ¿Sabes? Era la única que decía lo que me pasaba. Entonces, si alguien está interesado en saber cuáles son estos grupos, también que nos escriba y le podemos enviar grupos de Facebook. Hay algunos que los han fundado pacientes y otros que los han fundado fisios y entrenadores. Diría que no se crean lo primero que les digan los médicos, porque hay que ver el impacto que puede tener la frase que te diga un médico. Claro, nosotros tenemos a los médicos como en un altar, como líderes de opinión, como bueno, que lo saben todo. Y a mí uno de los proctólogos que me vio me dijo, bueno, tú aquí vas a venir dentro de 5 años y te voy a tener que reconstruir el ano. Y me quedé, o sea, traumatizada como 3 o 4 meses por esa frase. O sea, los médicos muchas veces no saben cómo puede afectar a un paciente lo que les diga, ¿no? Y además sin saberlo, o sea, no tienen una bola de cristal. A mí, por eso te digo que Vero me ayudó mucho a darme cuenta de que el cuerpo tiene una capacidad de regeneración y de recuperación brutal. Y es una máquina perfecta. O sea, cuando hay daño nervioso es más complicado, pero es que en mi caso no lo había. En mi caso lo que había era de tanta cirugía, una hipotonía bestial. Y más o menos es esa mi historia, ¿no? Hay que ser muy exigente con los especialistas que nos tratan, ¿no? Porque bueno, a nosotros nos cuesta trabajo ganar el dinero. Y lógicamente nosotros estamos pagando por un tratamiento especializado. Si tú vas a un profesional, ya sea fisio, ya sea entrenador, ya sea médico, y hay algo que tu intuición te dice que no, no vuelvas, búscate otro. ¿Qué tendría que tener un profesional sanitario o un fisio eh, para que pudieras confiar en él?
después de todo lo que has vivido. Pues sobre todo la escucha activa, escuchar y no meterte en el saco de todas las demás pacientes. Porque haya un gol de estándar de una patología, no sé, pues las cirugías que me han hecho a mí, pues bueno, para lo que yo tenía, vale, la rectopexia, pero ser más individualizado, o sea, individualizar más los casos. Se necesita que a la mujer se le dé una solución a esto. Es más, creo, en mi opinión, debería crearse una especialidad dentro de la medicina que fuera la pelviperineología. No sé si lo he dicho bien. Especializarse en la pelvis, tanto del hombre como de la mujer. Porque tenemos urólogo, ginecólogo, proctólogo. ¿Y quién trata todo? Nadie. Bueno, también el ideal de trabajo multidisciplinar, el ideal. Claro, el trabajo multidisciplinar, el problema que tiene es el coste. El coste, que no todo el mundo puede permitirse ir a un urólogo, a un ginecólogo y a un proctólogo, a los tres. Es necesaria, porque no es normal que un ginecólogo o un urólogo arregle lo suyo, pero si te estropeo el recto, eso es problema del otro. Hombre, no. Así que, bueno, esa es la historia. Karina, si alguien tiene alguna pregunta o cualquier comentario o no sé, o le parece que estoy equivocada y bueno, pues he ido por el camino equivocado, también me lo puede decir porque bueno, yo escucho a todo el mundo. Eh, Otra cosa no, pero como he visto tanto, la verdad es que he gastado mucho dinero, he gastado mucho tiempo. He perdido mucho trabajo, he perdido mucho tiempo de calidad de estar con mi familia, pero al final, hasta del peor médico con el que me he encontrado, he aprendido algo y me quedo con eso. Al final es evolucionar, ¿no? Y la Claro, evolución no pasa solo por cosas favorables. Entonces, claro. pues muy bien, Cinta. Sí. Si quieres algo, decir algún último consejito, no sé, alguna última frase. Pues nada, solo decir que a las mujeres que están pasando por alguna situación con una patología de suelo pélvico, pues decirles que parece que no se sale, pero con constancia se sale. Pero sí que tienes que hacer un trabajo diario. Es un trabajo diario. El día que no puedas, haces 10 minutos. A ver, habrá algún día que te puedas permitir hacer el vago, pero en este problema la constancia es fundamental. La constancia es fundamental. Pues muy bien, Cinta, muchísimas gracias por aceptar bueno, la entrevista, charla y por contar tu historia y nada, seguro que puedes ayudar a muchísimas mujeres. Como ella ha dicho, si queréis poneros en contacto con ella, Cinta, de forma bastante amable, os contestará lo que pueda, lo que sepa. Y nada, y también si queréis contar conmigo, pues aquí estoy. Te agradezco enormemente, Cinta, y nada, que nos seguimos viendo.